¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este martes 22 de septiembre. Hoy conmigo está Alexandra Zapata y quería yo estar con Alexandra Zapata solo hoy por esta razón. Primero, Ale lleva muchos años estudiando y viendo el asunto de educación, como lo ha demostrado en este programa y en muchas partes hace mucho tiempo. Y de repente sentí, y así se lo propuse, que pues vamos a cumplir un mes de esta cosa rarísima y como que ya nadie habla de ella. Esteban ya no va a las vespertinas. Pues sí, nada más no nos olvidemos que los chamacos en este país pues están teniendo la experiencia más rara de su vida, y usted como yo seguro tiene experiencias de amigos. Mis hijos ya son grandes, ya no están en eso, ya no estudian, pero tiene experiencia de amigos, de conocidos, que han tenido todo tipo de experiencias y debo confesar, la mayoría no son buenas. Y entonces, bueno, si a eso sumamos que, pues lo dijo Claudia Sheinbaum con responsabilidad ayer, estamos un poco estabilizados, no acabamos de bajar como para transitar ni siquiera el amarillo, imagínenos el verde en la Ciudad de México, así anda el país, se ve cada vez más lejano el verde, y lo que está pasando en el mundo nos dice que los regresos a escuelas son problemáticos. Después de esta introducción, le pedí a Ale que preparara cosas que de lo que ella sabe, de lo que ha visto, de lo que ha leído, de lo que ha estudiado sobre el problema de la educación. Es uno del que vamos a seguir pues padeciendo gracias al maldito bicho mucho tiempo. Ale Zapata. Gracias, Carlos. Efectivamente, como ya decías, los ejemplos internacionales del regreso a clases presenciales no nos han pintado un escenario prometedor o de imaginarnos un regreso en el corto plazo, y estamos hablando de países en donde tienen muchos mayores recursos en infraestructura educativa, en preparación y en protección para maestros. El desafío es monumental y no solo en términos presupuestales de infraestructura física educativa, que hemos discutido mucho en este programa, sino en equipo e insumos de limpieza para las escuelas, que muchísimas escuelas no tienen. Tampoco ha habido un avance en un mapeo claro de cuántos maestros están en mayor riesgo o cuántos podrían regresar a clases. Entonces, en términos generales, cada vez se ve más complicado un regreso exitoso presencial en México, teniendo todavía una situación de pandemia activa. Ahora, lo que está pasando, ¿no? Pues debe ser rarísimo, ¿no? Mira, encima de este desafío, en donde no vemos necesariamente luz al final del túnel, tenemos dos elementos adicionales que complican la situación. La primera es que el aprendizaje a distancia le pega de manera diferenciada a hombres y a mujeres, a niñas y a niños. En las preocupaciones muy serias. Sí. A ver, cuéntame un poco más de eso. O sea, en algún momento hablaremos de cómo le pega a las mamás que tienen que estar pendientes del niño, pero ¿no? Y no pueden ir a trabajar y tal, pero ¿a niñas y niños les pega diferente? Las niñas, cuando hablamos de abandono escolar y el riesgo gigantesco que implica el aprendizaje en casa, pocas veces hemos escuchado al gobierno hablar de que particularmente el abandono escolar pone en riesgo a niñas más que a niños. Entonces, niñas ¿Por qué? Porque tienen que tomar roles de asistencia y de ayuda en casa que tienen que llenar las mamás de manera proporcionalmente mucho más que los papás, porque se tienen que hacer cargo de roles de cuidado en casa, de cuidado de sus hermanos, etcétera. Sabemos que en un país en donde tenemos una crisis de hogares que solo tienen a un padre o una madre, más bien mamás solteras en este país. Más bien son mujeres las que se quedan en casa. Mujeres solteras con hijos pequeños están enfrentando una situación dramática en donde no solo el reto es que sus hijos aprendan en casa, sino con quién están los menores de edad durante el día mientras ellas tienen que regresar a trabajar. Hay un porcentaje mayor de mujeres en la economía informal. Eso se traduce a más mujeres que tienen que salir todos los días a ganarse
sus ingresos y que no tienen sistemas de protección, trabajo remoto, etcétera. Todas esas mamás tienen que salir todos los días. Todos esos hijos, muchísimos se quedan solos en casa. Hoy en la mañana hablaba con una madre soltera de dos hijas que están en sexto de primaria y decía, para empezar, ni siquiera tienen acompañamiento de un adulto mis hijas en el aprendizaje. Entonces, arrancar un ciclo escolar con autoridades que asumen que los padres de familia o tutores van a estar en casa acompañando el aprendizaje es uno de los primeros mitos que se tienen que abordar. Sí, a ver, yo diría que no sé si eso está asumido, pues yo creo que no asumen eso, es decir, en una situación de emergencia pues pusieron lo de la tele porque era lo que llegaba a todas partes y tal, ¿no? Es decir, yo creo que contemplaban este tipo de crisis, yo creo que no se asume eso, ¿no? Pero se asume que los niños se van a sentar a hacer la tarea y van a hacer los trabajos y yo creo que lo podemos asumir para niños de 15 años, pero es muy difícil asumir eso para un niño de 8, 9 años que se va a despertar, vestir, prender la tele, escuchar el programa, apagar la tele, sentar, hacer su tarea. O sea, todas esas son cosas que no necesariamente están funcionando tan perfectas como suenan en las conferencias presidenciales, en práctica en las familias mexicanas. Sí, a ver, una vez más, mi única objeción es que yo creo que nadie esperaba que esto iba a funcionar perfectamente, que estamos en una situación de emergencia y que más bien, a ver, yo creo que hoy mi mayor preocupación es que estos meses que están un poco perdidos, ¿qué vamos a hacer cuando regresemos? No se está planeando el regreso, tienes razón, pero también creo que dada la cronología de la pandemia, es complicadísimo decir, este año no vale. Y particularmente para años cruciales de aprendizaje, yo creo que simplemente tirar la toalla y decir, bueno, nos preocupamos cuando regresemos, a lo mejor hubiera funcionado para un trimestre, Carlos, el cierre del ciclo escolar del año pasado. Pero cuando ya estamos hablando de más de un año de ciclo escolar, porque es un año en donde tienes que mantener a jóvenes involucrados en sus clases, aprendiendo en un país que ya tiene una brecha de aprendizaje gigantesca. Es un año en donde la escuela también es un sistema de protección para niñas y niños y adolescentes muy importante. Son horas del día en donde esperemos y normalmente los niños están libres de violencia, con una crisis de violencia doméstica explotando. Entonces, no solo el aprendizaje ya es un desafío gigantesco en el que no nos podemos rendir y decir no van a aprender nada en un año. Pero adicional a eso, la escuela tiene muchísimos componentes adicionales y el no tenerla sí se está notando en los hogares de las familias mexicanas. Y creo que... Bueno, quiero pensar que se está notando de diferentes maneras en las familias de todos. Mi problema... Y en todo el mundo. Mi problema y mi pregunta es que todas esas cosas se solucionan con el regreso a presencial. No hay otra manera de solucionarlo y por eso Europa y partes de Estados Unidos lo que quiere es regresen, porque ya vimos que esto sea tecnológicamente posible con Zoom o con tal, nada más no funciona para ciertas edades. Ahora, si no podemos regresar porque estamos viendo que los regresos tienen ese costo, ahí es donde yo digo, por lo menos planeemos qué vamos a hacer cuando regresemos después de este semestre perdido, ¿no? Qué cosa que tampoco uno esperaría que la SEP lo esté pensando, pero la tragedia es mayor, ¿no? Sí, sin duda, Carlos. Ahora, también creo que hay presupuestos y hay muchas acciones que se pueden tomar antes de que regresemos de manera presencial. Hay otros países que están invirtiendo mucho más en cómo generas esquemas de aprendizaje y de interacción con maestros. La Ciudad de México lo está haciendo particularmente bien. Hay algunos otros estados que también han invertido en estos programas para acercar. Es muy diferente ver a una persona... ¿La Ciudad de México ha hecho esas cosas, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Pero qué ha hecho la Ciudad de México que dices que lo ha hecho bien? Tenemos entidades que han invertido en vincular, asignar correos electrónicos a maestros y alumnos. Tenemos entidades que han invertido en Google Classrooms y en tener espacios educativos en donde pueden un alumno ver cara a cara
a su maestro, aunque sea un par de veces por semana, que hace una diferencia enorme comparado con ver a un desconocido en la televisión dándote una materia sin ningún tipo de vinculación, ni retroalimentación, ni capacidad de hacer preguntas cuando no entiendes el tema. Que hay entidades que han hecho inversiones importantes en detectar alumnos que se están quedando atrás o detectar alumnos que ya no se están conectando a la escuela, que no se conectaron en el ciclo escolar y tratar de atender a estos alumnos y las familias de manera individual. Eso es lo que tiene que estar haciendo el Estado, no simplemente decir, bueno, muchísima suerte padres de familia y nos vemos. Bueno, pero si dices que hay algunas entidades que lo están haciendo, ¿cuáles no lo están haciendo? Bueno, tenemos otras entidades que simplemente dicen el problema de deserción no nos afecta, no es relevante en esta entidad. Muchos de los estados que han batallado con temas de aprendizaje y de clases durante mucho tiempo, Oaxaca dice esto no es un problema, etcétera. Ahí deberíamos de ver, no solo si es un problema enorme y deberían de ser los primeros entendiendo eso. Pero incluso, Carlos, en las entidades que sí están acercando a maestros y a papás, escuchas de testimonios de padres de familia que dicen es que mi conexión a internet es mi celular y yo me tengo que ir a trabajar, entonces no está la conexión a internet en la casa. Asumen que puedo imprimir la hoja todas las tardes en donde van a hacer sus ejercicios mis hijos. No tengo impresora, no tengo tinta. Eso es irresoluble en 4 meses. Esa es una condición del país que existía hace mucho tiempo, que no tengas una impresora, pues, o que tu único internet sea celular. Eso, sobre todo, ¿dónde lo ves? En primaria, ¿verdad? Puede que sea lo peor, ¿no? Pues en primaria es lo peor, particularmente, Carlos, la crisis del acompañamiento de los adultos a los niños. No ha habido una inversión tampoco en tratar de preparar a los padres de familia, y no lo digo como si fuera algo fácil. Entiendo que el desafío es enorme y no vas a preparar a padres de familia como si fueran maestros en 2 meses. Eso nunca va a suceder. Yo no soy maestra y no me puedo convertir en una maestra en 1 mes. Pero hay una falta de acompañamiento gigante y hay una falta de plan de acción para qué hacemos con los niños que se quedan solos y que tienen que hacer todo esto solos. Sí, pero eso ¿no? Tomando en cuenta la realidad del país, que no es nada con fácil. 500,000 de niños solos que además no puedes juntar, que eso es lo peor. Quería tocar este tema porque yo creo que de este tema en 2, 3 y 4 años vamos a estar hablando, porque esto es tiempo perdido para nosotros y creo que para buena parte del mundo va a significar cosas mucho más profundas. Ale, se nos acabó el tiempo. Te mando un beso. Carlos, Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes.